El, al comienzo de la reunión nos reíamos un poquito del título del mensaje, ¿sí? Genera curiosidad. Claro, arrancaste con el título diciendo lo que no te gusta escuchar, pero es parte en sí de lo que es la reflexión que espero que podamos, a la que espero que podamos llegar todos juntos y que entiendo que puede ser muy provechosa para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como cuerpo, como iglesia y también para lo que implica el desarrollo entre semanas, ¿sí? Porque el tiempo de iglesia es el tiempo de formación, de capacitación, de preparación para luego salir al mundo a ganar almas, a dar testimonio del Señor Jesucristo, a tener impacto en el mundo. Si solamente nos reunimos y luego entre semana no hay nada de muestras de vida cristiana, realmente nos estamos reuniendo con un propósito totalmente nulo. La idea de este tiempo de comunión, sea virtual o presencial, es que todos nosotros nos preparemos para una semana en el mundo y poder impactar en el mundo. Bueno, el texto con el que me gustaría que nos manejemos es Mateo capítulo 25, el primero de los evangelios, el evangelio según Mateo, que en el capítulo 25 y texto 41 resume parte del tema con el que, con el que nos vamos a ir guiando a lo largo de esta noche. Así que les doy un tiempito para que lo encuentren y les leo. Dice Mateo capítulo 25, texto 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Bien, entonces es el Señor Jesucristo hablando en ese escena o ese escenario, ya vamos a explicarlo muy brevemente, diciendo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, este tema del cual realmente no siempre nos gusta escuchar es el del infierno, ¿sí? Aunque nos suene raro escucharlo, hay una doctrina sobre Satanás porque hay una enseñanza bíblica acerca de Satanás, así también hay una doctrina acerca del infierno. La Biblia enseña acerca del infierno, habla muchísimo acerca del infierno y nos sorprendería, si no lo saben ya, enterarnos que el Señor Jesucristo en sus predicaciones fue quien más habló del infierno, lo que implica que no es un tema de menor importancia. Ahora, mi foco obviamente no va a estar en el infierno, sino en otras cuestiones que van a ir de la mano. Lo primero que voy a hacer para que podamos llegar a la reflexión final es compartirle pantalla y vamos a prestarle atención a un número particular, ¿sí? Así que les voy a compartir pantalla. No sé si todos están viendo la pantalla que yo veo. Los que tienen celular quizás se les complique, los que tienen computadora lo van a poder ver mejor y en la TV también. Fíjense, acá tenemos una página, Worldometers, que lo que hace es arrojarnos estadísticas en tiempo real. ¿Por qué uso esta página? Porque quiero que veamos uno de estos listados en particular. Si ustedes se fijan, de abajo hacia arriba, el segundo conteo es de muertes hoy, ¿sí? Muertes hoy. Y vamos a tomar registro del conteo ahora. 140.870 en el momento en que estoy hablando. Hasta el momento en que empecé a compartir esta pantalla, 140.870 personas. ¿Bien? Entonces, tengamos en mente ese número porque cuando lleguemos al final vamos a volver a repasar esta pantallita que estamos viendo acá. Dejo de compartir, repito el número para que vayan anotando, acá Romy se lo está anotando para que no nos olvidemos, pero es 140.870 personas han muerto hasta el momento en que empecé a predicar. Vamos a ver cuántas más se van a sumar a lo largo de nuestra predicación. Ustedes dirán, qué tétrico, Jere. Bueno, nos va a llevar a una reflexión, no se preocupen, no es que uno ve estas estadísticas con gusto, al contrario, obviamente esto genera cierto grado de dolor. El texto de Mateo 25:41 no es aplicable a nuestra realidad, ni siquiera es aplicable a nuestro tiempo. Para que entendamos el contexto, ya que no me gusta sacar un texto de su contexto, como es lógico y propio cuando uno está enseñando de manera correcta la palabra de Dios, el texto está en un contexto muy particular.
es el momento en el cual en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a las personas que hayan sobrevivido al tiempo de la tribulación, separarlas a la derecha un grupo, a la izquierda otro grupo. A la derecha tendrán la posibilidad de entrar y disfrutar del reino terrenal milenial del Señor Jesucristo, y los de la izquierda son enviados ¿a dónde? Al fuego eterno, al lago de fuego, que es ¿qué? El infierno. ¿Sí? Entonces, vamos a ir dividiendo en varios puntos este sermón, este mensaje, esta reflexión, para que podamos llegar y arribar a una sana conclusión. Lo primero, me gustaría que hablemos de la realidad del infierno. Cuando lo común sería pensar de que si las personas creen en el cielo, también creen en el infierno, la realidad nos muestra, cuando se hacen estadísticas, cuando se hacen encuestas y demás, que la gente cree en el cielo, puede asimilar la idea del cielo, pero no asimila mucho la idea del infierno. Por eso algunas ramas del autodenominado cristianismo entienden de que hay un espacio de intermedio, medio como que te purgan, te limpian, y entonces tenés acceso al cielo. Luego hay otras distintas posiciones que hablan de una salvación universal. Luego hay otra posición que habla de una restauración de todas las cosas. Es como que Dios al final de todo va a agarrar todo y lo va a corregir todo, y nadie va a ir al infierno, sino que todo va a ser corregido y hecho de vuelta nuevo y mejor. Entonces, hay muchas posiciones respecto al destino final de las almas. ¿Por qué? Porque cuesta asimilar la idea del infierno. ¿Por qué? Porque la verdad que no, ninguna de las descripciones que hay del infierno son atractivas y son lindas. El infierno es real, es el castigo para los muertos impíos. Y está descrito a través de la Escritura como Mateo 25:41, fuego eterno; Mateo 3:12, como el fuego que nunca se apaga; Daniel 12:2, vergüenza y confusión perpetua; un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, Marcos 9:44 al 49; un lugar de tormentos, un lugar de llamas, Lucas 16:23 y 24; eterna perdición, dice 2 Tesalonicenses 1:9; un lugar de tormento con fuego y azufre, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, Apocalipsis 14:10 y 11; y por último, el más conocido, quizá el lago de fuego y azufre, donde los impíos serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, Apocalipsis 20:10. Bien, incluso el mismo Señor Jesucristo indica que el castigo del infierno es tan eterno como la vida en el cielo. Si ustedes volvemos a Mateo 25, que espero que la mayoría lo tengan marcado en su Biblia, pero leemos el texto 46, nos dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es tan real la vida eterna en los cielos como el castigo eterno en el infierno. Entonces, antes de avanzar al siguiente punto, que nos va a explicar un poquito lo que voy a hacer ahora, vamos a erradicar algunos mitos que hemos heredado por la cultura, por la TV, por los dibujitos. Y el primero de ellos es que el infierno está gobernado, regido por nuestro enemigo, que es el diablo. No, el diablo no está gobernando el infierno, sino que el infierno fue preparado para castigarlo a él. Lo que implica dos cosas. Primero, si el diablo todavía está operativo en cierta manera, aunque ya vencido, pero operativo en la tierra, el infierno no tiene ningún habitante en este momento, ¿sí? Primer dato que ya extraemos de la Escritura. Y segundo dato, el diablo no quiere ir ahí. Si es un lugar de castigo preparado para él, no podemos conciliar eso con la idea del diablo con el tridente y la colita, con los cuernos, que está rigiendo en el infierno, esperando que todo el mundo vaya y se divierta, ¿sí? Es totalmente contrario a la enseñanza bíblica. ¿Bien? Entonces, erradicamos el mito de que el diablo es el regidor ahí. Segundo, erradicamos la idea de que hoy hay alguien en este momento allá, ¿sí? Entendemos de que es un tiempo futuro en el cual las almas serán echadas a ese lugar de tormento. Y lo que sigue, el punto que sigue, recién vimos la realidad del infierno, me gustaría que hablemos del propósito del infierno. Bueno, la Biblia enseña, y lo dije recién, clara y explícitamente, que el infierno fue preparado como un lugar al que los malvados, los incrédulos, son enviados después de la muerte. Tal como expresa el texto que leímos,
fue preparado para el diablo y sus ángeles, sin embargo, no serán los únicos habitantes de este terrible lugar. La Biblia dice, y acá vamos a citar algunos textos que son muy conocidos por nosotros, que todos hemos pecado contra Dios, Romanos 3:23, que el castigo justo por ese pecado es la muerte, Romanos 6:23, puesto que todo nuestro pecado en última instancia es contra Dios, lean Salmos 51, texto 4, y puesto que Dios es un ser infinito y eterno, el castigo por el pecado, la muerte, también debe ser infinito y eterno, ¿sí? Todo lo que hace Dios tiene su toque distintivo y tiene las características que Él imprime en lo que Él hace. El infierno es una muerte infinita, entendiendo la muerte como la separación. La muerte física, separación de nuestro cuerpo, de la parte material, digamos, se separa de la parte inmaterial. La muerte eterna es la separación eterna de la persona del Creador y toda esfera donde el Creador reina, brilla, no donde reina, porque el Señor también reina allá, sino donde el Señor otorga su bendición. Entonces el infierno es la muerte infinita y eterna que hemos ganado a causa de nuestro pecado. Y repito la forma en la que dije y redacté esta frase, que hemos ganado. ¿Sí? Si ustedes o alguno de ustedes cree que es merecedor de algo, bueno, sepa de que alguno de ustedes y quien les habla es merecedor del infierno. Pero por la gracia de Dios y por los méritos de Cristo, somos bendecidos con el cielo y la vida eterna, ¿sí? Ninguno de nosotros merece nada. Al momento de salir a evangelizar tenemos que ser conscientes que si no fuese por la gracia de Dios estamos en la misma condición que la persona a la que le hablamos, lo que implica que debemos tener mucha pasión y mucho amor para convencer a esa persona, obviamente el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero para presentar a esa persona las verdades espirituales que pueden impactar en su vida y darle una bendición que no merecen y darle una vida eterna que reside en los méritos del Señor Jesucristo. Bien, vimos la realidad del infierno, el propósito del infierno, ¿sí? Ya lo vimos, medio como que lo asimilamos, quizás no nos guste, pero lo entendemos. Ahora volvemos a este tema de las estadísticas en tiempo real. ¿Recuerden el número que yo les dije? ¿Cuántas personas habían muerto hasta que yo empecé a predicar? 140.870 personas. Vamos a ver juntos cuántas personas han muerto desde que empecé a hablar. 140.870 y ahora 141.870, lo que implica que desde que Jeremías empezó a predicar hasta este momento han muerto 1.000 personas. Y a mí algo que me gusta de predicadores como por ejemplo Andrés Saint-Julián es el tema de las estadísticas, la tienen clarísima con las estadísticas, me encanta cómo lo manejan. Y les voy a volver a compartir pantalla para que juntos hagamos las estadísticas, que no sean solo datos que yo les tiro y ustedes tienen que asimilarlos o creerlos porque lo dice Jere. Vamos a ver juntos un poco de este tema de las estadísticas. Fíjense acá. Acá tenemos la población mundial. En la de arriba hacia abajo, el primer detalle nos dice de que la población mundial actual, por lo menos de la que se puede tener registro, es de casi 8.000 millones de personas. Repito el número, casi 8.000 millones de personas. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿qué porcentaje de ese 8.000 millones de personas es cristiano? Entonces me voy a otra página en donde hay cálculos estimados y nos dice que el número de cristianos en el mundo, estamos hablando de personas que se identifican con alguna rama del cristianismo, y nosotros por la Biblia sabemos que no todos ellos son cristianos, pero vamos a asumir que todos los que dicen soy cristiano, son cristianos. El número de cristianos en el mundo es de aproximadamente 2.400 millones de personas, lo que implica que es el 32% de las personas. Entonces, fíjense, vamos a hacer matemáticas juntos, pero se las hago yo, no se preocupen. Dijimos de que del total de la población mundial, aproximadamente el 30%, vamos a decir 33 para hacerlo más fácil, el 33% son cristianos, por lo menos nominales. Lo que implica que de las 1.000 personas que murieron hoy, es muy probable que solamente 333 vayan al destino eterno de vida y las otras casi 700 ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Mientras yo sigo predicando, hay personas que siguen yendo, 7 de cada 10 personas que mueren mientras hablo, se están yendo ¿a dónde? ¿Cuál es su destino eterno?
¿Qué es lo que les espera en el día del juicio final? El infierno. Acá estamos en un problema. Tenemos 8.000 millones de personas, 2.400 millones de personas dicen que son cristianos. Nosotros entendemos por la escritura de que esas 2.400 millones de personas que dicen que son cristianos no son cristianos todos, sino que gran parte de ellos son personas que se identifican con alguna rama del cristianismo y entienden que les cae bien las enseñanzas de ese tal Jesús, pero no han tenido una verdadera conversión, lo que implica que el número baja mucho. El porcentaje de personas cuyo destino es el lago de fuego llega aproximadamente a casi el 90% de la población mundial, lo que implica que casi el 90% de las personas que están muriendo mientras hablo tienen el destino eterno de perdición. ¿Es una mala noticia? Sí. Y es necesario que tengamos bien en cuenta esta mala noticia para entender cuán buena noticia es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, dice la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, Romanos capítulo 1, texto 16, Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Pero no es una buena noticia hasta que no te enteras cuán mala es la realidad de la humanidad. Cuán mala es la realidad de las personas. En este momento, y estamos viendo estadísticas en vivo, no lo que me enteré el año pasado en un libro, lo que en este momento está pasando es que hay más del 70% de la población de las personas que se están muriendo que están destinadas al fuego eterno. Mientras vos y yo estamos acá, yo cómodo en mi casa con un ventilador, una buena señal de internet compartiendo con ustedes. Hay personas que están yendo al infierno. Esto no es agradable, esto es una realidad triste, esto es una realidad fatídica. Sin embargo, nosotros, ¿qué tenemos? El Evangelio, la buena noticia. Es excelente la noticia, es maravillosa la noticia. ¿Por qué? Leímos hace un rato y dijimos que hemos ganado el castigo eterno, pero alguien se ha ganado el favor divino cumpliendo todas las demandas de la divinidad. ¿Y ese alguien quién es? Jesucristo. Jesucristo se entregó a sí mismo, fue el sacrificio justo, necesario, completo. ¿Para qué? Para otorgarnos a nosotros la posibilidad de la reconciliación. Eso es el Evangelio. Un evangelio que habla del infierno, de la realidad del destino eterno y de perdición que hoy pesa sobre gran parte de la población humana y que pesa sobre muchos de los que han muerto. Pero también habla de una realidad de vida y de luz. Lamentablemente, Mateo capítulo 7, cuando Cristo está hablando en el Sermón del Monte, nos muestra de que el camino ancho que lleva a la perdición es recorrido por muchos. No teníamos las estadísticas mundiales en la época de Cristo, pero Cristo tenía bien en claro que eran muchos los que iban camino a la perdición. Pero el camino angosto por el cual pocos pasamos lleva a la vida eterna. A ese camino nosotros queremos que las personas sean llevadas junto con nosotros, que hemos entrado por la puerta estrecha al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Entonces entendemos esto de que nosotros disponemos de una herramienta de salida, ¿sí? Arrancamos con la realidad del infierno, el lugar de condenación justo para todo el que ha pecado. Hablamos del propósito del infierno, hablamos de las estadísticas en tiempo real y vimos que desde que empecé a medir la cantidad de muertes hasta que corté la medición, habían muerto 1.000 personas registradas. Imagínense lo que no debe haber registrado. A eso vimos y saltamos y nos dimos cuenta que la mayoría de ellos, el destino eterno, es el infierno. Entonces dimos con que hay una buena noticia. ¿Y quién la tiene esa buena noticia? Vos y yo. 2 Corintios capítulo 5, verso 20, en el contexto de el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos motiva, nos moviliza y nos mueve a servirle. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 20? Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Romanos 5, 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, la reconciliación. ¿Por medio de quién? ¿De tu obra? ¿De mi obra? No, tu obra y mi obra se gana el infierno. La obra de Cristo gana el cielo y te lo otorga a vos si te entregás a Él. Entonces llegamos al último punto, a la reflexión. El objetivo de este tiempo es múltiple. Primero, tomar conciencia de la realidad del infierno. El infierno no es un cuento de hadas, ni es un tema que está en la Biblia y que algunos hablan. Segundo, los futuros habitantes del infierno, el diablo, sus ángeles y todo aquel que no se entrega a Cristo.
Tercero, la cantidad de personas que se suman a diario al listado de habitantes del infierno. La solución al problema, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia. Los portadores de la solución, ¿quiénes son? Vos y yo. Entonces, cumpliendo este objetivo múltiple de tomar conciencia de estas realidades, que eso es lo que yo perseguía con esta reflexión, llegamos entonces a estas dos preguntas, dos de las muchas que nos podemos hacer y con las variantes que ustedes le pueden encontrar para aplicarla a su vida. ¿Crees que la forma en la que administras tu tiempo, tus actividades, tu vida, colabora en la solución al problema de que más del 70% de las personas están yendo al infierno? ¿Vos organizás tu agenda consciente que hay más del 70% de las personas que cruzas, y estamos hablando de estadísticas, o sea que la realidad puede ser incluso peor de lo que la estadística nos muestra? ¿Crees que la forma en la que administras tu tiempo, actividades y vida colabora en la solución del problema? Segunda pregunta, consciente de la gravedad del asunto, ¿vas a seguir como si nada pasara? ¿Vas a seguir como estás hasta ahora? En este tiempo en el que estamos encerrados y confinados en nuestras casas y no tenemos la posibilidad de disfrutar de la comunión como lo hicimos antes, nos hemos acostumbrado a la comodidad del hogar al punto que nos olvidamos de que los que están afuera se siguen yendo al infierno. ¿Cómo organizás tu vida? ¿Cómo organizás tu agenda? Hoy los padres están más contentos y desesperados porque sus hijos tengan un título universitario, a que sus hijos tengan pasión por las personas que pasan a su lado, a quienes podrían evangelizar, y los dejan que caminen derechos a la perdición, confiando en que en algún momento, si el Señor no viene antes, alguien le va a predicar. ¿Qué tipo de padre, qué tipo de hijo, qué tipo de madre, qué tipo de hermano y de hermana en Cristo sos? Aquellos que están enfocados tanto en estas cuestiones de la tierra que son necesarias, son válidas, son útiles, pero que no solucionan el problema de una humanidad yendo al lago de fuego y azufre. O sos ese padre, esa madre, ese hijo, ese hermano, esa hermana, que sí, cumple con sus responsabilidades, porque está en la tierra, vive en la tierra, como padres tenemos que trabajar, como madres tienen que trabajar, hacer sus actividades, lo que sea que como hombre o mujer te haga realizarte como persona. Eso no está eliminado de la lista de actividades que podés tener entre semana. Pero tu prioridad y tu foco es ser testigo. No hay un solo mandato, ni hay un solo texto bíblico que me diga que tu trabajo, que tu auto, que tu casa, que tu título y que la estabilidad que tengas va a contar en el tribunal de Cristo. Todo eso, heno, madera y hojarasca. El apóstol Pablo, que tenía capacitación como si al equivalente de hoy, yo siempre se los comento a los jóvenes, como 2 doctorados, o sea, 2 especialidades más un título universitario, más una preparación de 3 años con Cristo, 12 años en la iglesia. El apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Toda mi preparación es nada. Además venía de buena familia, además venía de buena casta. Él tenía todo lo que vos humanamente hoy aspirás, lo que vos querés que tu hijo tenga. Lo tenía todo. Y dice Filipenses capítulo 3, todo eso lo tengo, ¿sabes cómo qué? No voy a decir la palabra que está en la Reina Valera, voy a decir la palabra que realmente significa el original. Eso es escoria, el líquido feo ese que cae de la bolsa de la basura, que te da asco que te caiga la gotita en el pie. O sea, te da más asco que la basura. Eso es, en comparación con lo que el Señor puede hacer a través de tu vida. Yo sé que la forma en la que lo comento, la forma en la que lo digo y el tema que estoy tocando posiblemente sea algo que se ajuste al título, algo que quizá no te guste escuchar, pero es una realidad bíblica. Y es una realidad que está en la palabra y que tiene sustento. No dejen sus carreras, no dejen sus trabajos, no dejen sus familias, pero no pierdan el foco. Hay almas perdiéndose. Hay vidas yéndose al infierno. Se cruzan personas a tu lado, a quienes podés darle la buena noticia, porque vos sabés cuán mala es su realidad. Tomemos conciencia de todas estas cosas, y esto que a veces no nos gusta escuchar, sepamos de alguna forma masticarlo, de otra forma digerirlo,
y llevarlo a la práctica en nuestra realidad diaria. Bueno, hermanos, eso es lo que quería compartirles en este tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es orar y luego sí vamos a separar un tiempo para la oración, porque este tiempo es la reunión de oración, así que oramos. Padre Santo, Señor, gracias por esta posibilidad y este tiempo de comunión que podemos disfrutar como hijos tuyos. Señor, te pedimos que nos acompañes y bendigas. Te pedimos que, Señor, nos sigas ayudando y colaborando en cada decisión que tomemos, en cada paso que demos, y que, habiendo tomado conciencia de todas estas realidades, el día de mañana, si tu Hijo no viene a llevarnos, si mañana no tenemos el encuentro con Cristo personal y maravilloso, entonces te pido, Señor, que cada uno de nosotros tome el desafío de evangelizar, de ser testigo, de ver las almas y entender el peligro que corren, que están caminando directo al abismo, que nosotros podemos agarrarlo de los hombros, frenarlos y llevarlos a la vida eterna. Lo hace el Espíritu, Señor, lo hace el Espíritu, pero te pedimos que nosotros no nos olvidemos de hablar, no nos olvidemos de compartir, no nos olvidemos de vivir el Evangelio. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.